Era la tormenta, pero aún no era la lluvia. El mar se sacudía irregular contra los bordes del barco. Félix lo pensó así y así fue. De todos modos, no hubo tiempo para explicaciones cuando el agua cerró un círculo perfecto sobre ellos. Fue la primera noticia que tuvieron los niños sobre la muerte, pero no supieron definirla. Tampoco se hablaba de la muerte frente a ellos. Otra cortina de agua los azotó y los niños repitieron gestos de miedo ajeno. Las horas siguientes fueron similares. Tiritaban el cielo y los niños. Olga y Félix rezaban. Y de repente, como todo lo que sucede de repente, algo cambió. El agua se alisó como la brisa que los peinaba. Los niños también aprendían sobre el poder de Dios. Los días posteriores no fueron mejores, pero juntos habían logrado componer el tiempo. Y el agua había purificado las dudas. Vivirían para llegar a la nueva tierra. Pero antes, ya sobre las canoas, tendrían que aprender a lidiar con la humedad. No todos habían bajado de los barcos, pero nadie llevaba la cuenta. Muchos habían sido roídos por las bacterias y el olvido. Incluso la muerte era invisible entre los creyentes. Félix y Olga fueron los primeros en bajar, un poco por asco y otro poco obligados por la intrepidez de los niños, que lo hicieron sin mirar atrás. No era verde su vieja patria. No era caudalosa su vieja madre. En cambio, Paraguay era un paraíso sin nieve, una página de su libro blanco, una inmemorial traición pantanosa.
Yací Yateré, resonó bajo los árboles, pero no en el cielo. Yací Yateré, se explicó el joven indio antes de cargar a Joseph entre sus hombros. Y Yací Yateré, dijo una vez más a Nará, antes de acostarlo frente a las 4 grandes chozas que formaban su casa. De a una, las gentes hicieron un semicírculo para ver a aquel dios, o víctima de un dios, y esperar un veredicto. Yací Yateré inició a Nará el mantra que se multiplicó en las bocas de los que se iban aproximando, de los que aún podían convencerse de algo y de los que no lo harían nunca. Y de repente el silencio dibujó un contorno que Opiagua atravesó como un fantasma. Luego se arrodilló, tocó la frente del niño, repitió algo que solo él pudo escuchar y se sintió maldito y privilegiado, funesto e iluminado. ¿Qué Dios mataba a su Dios? Se apartó solo porque era previsible que lo hiciera. Miró a todos a los ojos, de a uno, de a muchos y de a pares, y confirmó: Yací Yateré. Luego agregó Itacaraí y señaló una montaña de tierra rota y maíz quemado. Fue atrás de Anará y por supuesto también de Joseph, donde la torpe y corta peregrinación imaginó un panteón en un montículo de polvo y a un dios transparente profanado por manos secas y seguras. No percibió Opiagua que ese gesto erotizaba el aire e imantaba para siempre de rubio sus miradas. Tampoco que 2 mujeres lo lavaron antes de acomodarlo dentro de un chapepó de barro que también Anará había cargado. Es que pensaba en la noche, la danza, los collares, los anillos y las plumas, un areteo guazú precario y sucio que años más tarde todos recordarían. Se festejaba la muerte y la eternidad con la furia de las fieras que los rodeaban o las que aún estaban dentro de sí. Era el jaguar, el símbolo de todo lo que admiraban y temían aquella noche en que su dios dormía en una vasija al lado del fuego. Y era la serpiente con 2 cuernos, la excusa para algunos de sus excesos. También amaban lo invisible. Anará bailó y bebió como si la divinidad se le hubiera impregnado en el cuerpo, como si fuese transferible la magia blanca de aquel despojo al que homenajearían aún sin miedo. Eitatay danzó con todos, pero para él. Sus cuerpos fueron poseídos por el vértigo y un calor cerca de sus vientres fue creciendo hacia sus pies húmedos con el cahuín torpemente derramado. El amaque de sus almas, por momentos dentro, por momentos fuera, no pudo ser controlado por Opiagua, porque no había soñado el sueño que todos soñaron. Sin embargo, cuidó del calor mientras fumaba su pipa y pensó cómo recuperar el centro de la escena. En el interior de la noche todos eran iguales, pero cuando el fuego tajaba la oscuridad y encendía intermitente un abdomen o congelaba un gesto, como si siempre hubiese estado allí, volvía una mañana anticipada o un ayer menos calmo. También los muros enarcaban por las sombras renegridas y el sonido de los cascabeles y tambores impactaba en todo antes de multiplicarse en el bosque. Allí, donde nunca nadie había llegado, el sonido era tenue, pero no desaparecía. El latido tampoco se apagaba, a veces solo reverberaba en las cosas diminutas. El eco de que al otro lado había vida que festejaba la muerte era rancio, y la soledad solo era opresiva donde la oscuridad terminaba.
Un tapir alzó la mirada hacia el gris del cielo y vio como el aire, tan desapegado, se llevaba su última canción hacia otro lugar. Entraron reflexionando sobre la cobardía que los apoderó en la selva y un segundo después tuvieron que desafiarla. Porque desde el otro cuarto, una respiración burbujeante, a punto de alienarse, anunciaba una aparición crispada, abrupta, conocida. Era el mismo terror de la noche, pero más íntimo e inminente. Conrad se puso delante de sus hermanos y sujetó el hacha para preparar el golpe. Era inimaginable que pudiese cortar la furia que estaba por asomarse, pero no cabía otra forma de enfrentarse a lo desconocido.
Un resuello denotó cuán inmenso era el peligro, y un segundo después los niños ya estaban contra las paredes esquivando los corcoveos y las patadas que venían desde el centro. La primera patada casi dio en la cabeza de Saúl. Mientras estuvo en pie, la casa conservó esa marca en la pared. La segunda patada destruyó la puerta del viejo ropero. Los niños adivinaban el golpe y cambiaban de lugar, pero el caballo también lo hacía. Conrad pensó que ese animal era hermoso y que lo quería para él. Saúl vio en su hermano aquella impotencia, pero siguió confiando. Johannes, en cambio, miraba la puerta. Claramente no había espacio para todos. No era un ataque, solo que las piezas estaban desencajadas. El mal es el bien en la posición incorrecta. Johannes le arrojó el libro en el lomo y Conrad se detuvo con el hacha a medio levantar para contemplar la escena. La Biblia volando, desplegando sus hojas transparentes y la expectativa de que algo caería de adentro de ella. Luego, una tapa golpeó 2 veces el suelo y un segundo después, la otra obturó la magia. El animal se sosegaba, agachaba su cabeza para ver qué era aquel rectángulo negro. Era el momento de esconderse en la habitación contigua. Allí, el mismo sonido tuvo un cuerpo y los movimientos una correlación con el espacio. Estaban tranquilos. Nunca habían visto un caballo retroceder. Esperaron. Ante el silencio, el golpe y el silencio, salieron a ver los escombros de los escombros, las astillas del ropero, garabatos de cal y harina en el suelo, hojas desgarradas y el libro amputado. Eligieron un orden para recomponer la calma. Las hojas dentro del libro, el libro sobre la silla, la puerta rota al lado de la mesa que daba a la ventana, el piso barrido y las ollas y los platos por fin limpios en el anaquel. Esa noche se sintieron 3. Los muertos no mandan, pero imponen sus reglas. Y Olga, la madre de los niños, no lo entendió ni siquiera cuando descubrió que aquel despojo en la vasija cubierta de flores era su hijo, uno de sus hijos. Se sintió a la vera de todo. Otra vasija podría llevarla a la locura, otro paso a la muerte, otro minuto a la desesperación.
pero cuánta estrategia podría tener una madre. Miró a un salvaje dormir entre los árboles y al humo aletargado desprenderse de la tierra. Vio volverse espectrales las 4 chozas gracias al polvo que flotaba anunciando el temporal, e imaginó una vida tan desconocida como la de ella. Soltó el cansancio e involuntariamente dio un paso que la llevó a otro paso, que la llevó, sin darse cuenta, al núcleo de la trama. Las hojas caían en diagonal, por el viento y por el otoño, como arrojadas con bronca por una tormenta en expansión. El río rugía, desplegaba su potencia, daba saltos enloquecidos en una carrera solamente lastrada por los restos de troncos y ramas que iba cercenando a su paso. Ya no era agua. Era una bestia indomable, el ojo de un huracán, el fuego de todas las iglesias, todas las gárgolas en libertad. Era una danza frenética, el repiqueteo de cientos de tambores, la voz marcial de quien manda, el pulso del que se alista para la guerra, un águila desplegando sus alas. Debajo, el árbol que protegía a Conrad y a Johannes se veía amenazado. La riada ya tocaba sus tobillos y las ramas, como punta de lanza envueltas en ráfagas espiraladas, desmintieron aquella idea de un refugio.
Lo que siguió abrió el tiempo. Su ingenuidad no podría atrapar todos los detalles. Por eso entrecerraron los ojos, lo justo para ver y resistir. El sabor de sus bocas era agrio y repleto de grietas secas. Johannes fue el único que la abrió para nombrar de un solo golpe lo que estaban viendo. Frente a ellos, y entre los muros de paja y arcilla, estaba el destino que les había sido negado y la verdad que nunca comprenderían. Luego, una imagen harapienta, otra fisura en la noche, gestos ampulosos y el llanto de su madre, desafiando todo lo que estuviese vivo en esa tierra. Y el hombre que aceptaba el cuerpo de Joseph como una ofrenda de mal gusto. El aire entre ellos se magnetizó. Los niños aguzaron sus oídos para escuchar cada inflexión. Nunca antes habían escuchado llorar a su madre. Era un llanto atragantado, espasmódico, infinito. La culpa les rasgó su última inocencia. Entonces sintieron tras de sí el cosquilleo de lo invisible, el río oscuro y una particular clarividencia. No serían perdonados. Arreciado entre la noche y la muerte, Conrad lo dijo, pero su voz se rompió y respetuosamente dieron un paso atrás. Saúl, en cambio, se creyó a salvo y, aprisionado contra el pecho de Anará, sintió crecer lo que los dos sintieron crecer. Aquel adulto sin palabras era el dueño de su alma, y su cuerpo frágil, que se desleía entre la lluvia, la orina y el sudor, comenzó a temblar de paz, de un fin.
quieren ver. Bueno, gracias a todos por venir. Tenía planeado un montón de cosas para decir, pero no creo que me salgan. Pero quiero agradecerle a ellos que me cubrieron, sobre todo para no tapar. En realidad pensé así. Dije, alguien me dijo que trate de no camuflar mi timidez y ser descortés. Por eso me subo y digo gracias. Porque les quiero agradecer a ellos que me cubrieron, que armaron esta obra súper linda. Espero que les haya gustado. Espero que no hayan esperado que venían a hablar, a escuchar a un autor nada más, porque no es lo que sucedió ni lo que va a suceder, salvo que nos veamos afuera tomando vino. Y bueno, entonces le quería agradecer a los chicos, Marcelo, Connie, un aplauso por favor. Le quería agradecer a personas que hicieron posible que estemos acá, ¿no? No sé si está, pero a Coti que consiguió el lugar y me parece que le dio un marco muy claro. Creo que es lindo estar acá para todos, así que muchas gracias. Y a Matt, que es el editor, que se está tapando para allá, pero que fue el que hizo posible el video. Gracias. Y ustedes en realidad, cada uno de ustedes, por venir, pues es un viernes, 6 de la tarde, porque hace calor. Así que les agradezco mucho, es un gesto de mucho cariño y nada, gracias, vamos a tomar algo afuera, un vinito, agua que no toma vino y charlamos y nos abrazamos, ¿vale? Gracias.